Al final de esta historia estás parado en la cola del aeropuerto, el corazón acelerado, el boarding pass en la mano, mirando el reloj como si pudieras detenerlo con la vista. La azafata anuncia el pre-boarding, tú avanzas confiado, entregas tu identificación y, de pronto, la frase que nadie quiere escuchar, esta ID no es válida para volar, necesita pagar $45 para verificar su identidad, y aún así no le garantizo que pueda abordar. Ahí se te cae el mundo. No es un sueño raro, no es una exageración, es la nueva realidad para miles de viajeros dentro de Estados Unidos, sobre todo para cubanos y otros inmigrantes que viven a medio camino entre papeles, procesos y promesas. Ahora sí, vamos a rebobinar esta película, porque lo peor no es el cobro, lo peor es llegar a ese momento sin haber entendido antes qué estaba pasando. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no se maquilla la verdad y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Si estás manejando, fregando, trabajando, cuidando a los niños o esperando que el Wi-Fi no se caiga, ponte cómodo mentalmente, porque lo que vamos a hablar hoy puede marcar la diferencia entre viajar tranquilo en 2026 o aprender a la mala, con $45 menos y un vuelo perdido. Te lo quiero contar como chisme serio, de esos que empiezan suave pero terminan cambiándote la forma de ver las cosas. ¿Sabes ese tipo de noticia que parece que no es contigo, hasta que te toca un día de esos en que vas apurado, te confías, y el sistema decide que justo hoy te va a dar clase? Pues esta es una de esas. Imagina el cuadro completo: nueva administración en Estados Unidos, el clima político caliente, el tema migratorio convirtiéndose otra vez en espectáculo de campaña, y los cubanos en el mismo lugar de siempre, en el medio del fuego cruzado. Mientras en Cuba el gobierno sigue repitiendo el mismo discurso gastado, defendiendo una economía que no funciona ni en PowerPoint, tú aquí estás tratando de sobrevivir entre reglas, tarifas, aeropuertos y cambios que casi nunca se explican bien. Y de pronto aparece esto, una nueva tarifa de $45 si llegas al aeropuerto sin la identificación correcta para volar, algo llamado Real ID y un sistema de verificación llamado Confirm ID que parece inventado por alguien que nunca ha perdido un vuelo, pero que sí sabe cuánto se puede cobrar por el miedo y la urgencia. Antes de entrar de lleno a ese pollo del arroz con pollo, de la Real ID y los $45, vamos a hacer algo muy a Cuba, vamos con esta sección de curiosidades reales de una ciudad cubana, porque no hay mejor forma de entender el presente que recordando de dónde venimos. Cierra los ojos un segundo y visualiza Santa Clara, Holguín o Camagüey, el aeropuerto pequeño, el calor pegado a la piel, la cola para pesar las maletas, la gente negociando kilos como si estuviera jugando ajedrez. Quita los frijoles de la maleta y ponlos en el carry-on, niña, que eso no te lo pesan igual. Curiosidad real. En Cuba, durante años, para viajar había que pedir permiso, mostrar carta de invitación, pagar cifras absurdas en dólares cuando cobrabas en pesos y, aún así, el avión era casi un milagro. La libertad de movimiento nunca fue un derecho, siempre fue un privilegio. Y esa mentalidad te persigue cuando llegas a Estados Unidos. Ahora hay más vuelos, sí, hay más aeropuertos, sí, pero el sistema sigue recordándote que moverte tiene precio. Ahora sí, vamos al centro de la trama. ¿Qué está pasando con la Real ID y esos $45? Te lo voy a explicar sin tecnicismos raros, como si estuviéramos hablando en la sala de una casa en Hialeah. La Real ID es, básicamente, una licencia o tarjeta de identificación estatal que cumple con normas federales de seguridad. Se reconoce por una estrellita en la esquina, y a partir de 2026 será la llave estándar para volar dentro de Estados Unidos si no quieres depender de un pasaporte o de otros documentos. Hasta ahora, si llegabas al aeropuerto sin Real ID, el personal de seguridad te podía hacer una verificación adicional, preguntas, datos, un pequeño interrogatorio. Era incómodo, pero no tenía tarifa. A partir de la nueva regla, si no tienes Real ID ni pasaporte ni Green Card ni otra identificación aceptada, entras en el mundo maravilloso de Confirm ID. Pagando $45. Y pagando sin garantía de éxito, porque esa verificación puede fallar, y si no te logran confirmar, no vuelas. Y aquí viene la primera gran pregunta que cualquier cubano en el exterior se hace: ¿esto es seguridad o es negocio? ¿Esto me protege o me exprime? Porque cuando descubres que el 94% de los viajeros ya cumple con los requisitos y que este cobro va directo al 6% que está rezagado, donde entran muchos inmigrantes, gente con parole, procesos abiertos, licencias temporales, entiendes que no se trata solo de tecnología, se trata de presión, de empujar a la gente a actualizarse a golpe de billetera. Vamos con esta sección. Refrán cubano del día y su origen, porque los refranes en Cuba son más exactos que muchos análisis políticos.
El refrán de hoy es, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, pero el golpe siempre llega donde duele. El origen es sencillo, en nuestra historia, las mezclas, los cruces, la sangre africana, española y de medio mundo han creado un pueblo acostumbrado a resistir. Pero también acostumbrado a que los golpes económicos siempre caigan sobre los mismos. Antes era el impuesto en la aduana, el precio del pasaporte cubano, la tarifa absurda por cada trámite. Ahora es la tarifa de $45 en aeropuertos de Estados Unidos si no tienes la identificación correcta. Distinto país, mismo patrón. Los que menos pueden perder, son los que más terminan pagando. Y hablando de pagar, aquí viene nuestra primera pausa comercial. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a A&K, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital. Imagina que en este espacio entra la voz suave anunciando un patrocinador, un seguro que sí te explica las letras pequeñas, o un anuncio de mi propio libro, Mamá en Pausa, contado como salvavidas emocional para quienes sienten que el mundo se les viene encima mientras intentan adaptarse a este país. Respira, toma agua, acomódate, porque seguimos. Volvemos a la historia. Tú estás en Estados Unidos, llevas años pagando impuestos, tratando de hacer todo como debe ser, y ahora te dicen que si no tramitas la Real ID o no llevas pasaporte, te toca pagar $45 para que una máquina y un sistema decidan si realmente eres tú. Mientras, en Cuba, el gobierno sigue hablando de derechos, de soberanía, de libertades que no existen en la práctica. ¿No te parece curioso que huyas de un sistema donde moverte requiere permiso y termines en otro donde moverte requiere dinero, información y estar siempre al día con cambios que casi nadie se toma el tiempo de explicarte? Vamos con esta sección, Trivia a Cuba. Te voy a hacer una pregunta rápida, mental, para activar la mente mientras manejas o trabajas. Pregunta, ¿qué crees que pasa si pagas los $45 y el sistema Confirm ID no logra verificar tu identidad? Opción A, te devuelven el dinero y te piden disculpas. Opción B, pierdes el vuelo, pierdes el dinero y te dicen, lo siento, no se pudo confirmar. Opción C, te dan un voucher para comprar una pizza y aliviar el mal rato. Te dejo 3 segundos para pensarlo. 1, 2, 3. La respuesta más cercana a la realidad es la B, pierdes el vuelo y el dinero. Porque esta tarifa no es una garantía, es solo un intento. Y ahí es donde el sistema se vuelve cruel, cobra por intentarlo, no por resolverlo. Este tipo de detalle es el que casi nunca sale en el titular, pero sí se sufre en la piel. Aquí es donde A-Cuba se pone en modo lo que Google no te dice. Cuando buscas rápidamente en Internet, lees palabras bonitas, sistema alternativo de verificación, facilitar el embarque, mejorar la seguridad. Lo que Google no te dice es que esto afecta más a quienes tienen identidades frágiles en el sistema, inmigrantes, quienes están en procesos migratorios, quienes tienen licencias estatales que no son Real ID porque su estatus no lo permite. Tampoco te dice que este tipo de medidas, sumadas a la retórica anti-inmigrante, crean un clima de miedo silencioso. La gente empieza a viajar menos, a visitar menos a la familia, a decir, mejor no me muevo hasta que esto se aclare. Es el mismo miedo que conoces de Cuba, pero con otro uniforme. Mientras tanto, en la isla, el gobierno cubano sigue apretando con su propio ranking de precios absurdos, comida dolarizada, salarios en moneda que no compra nada, tarifas disparatadas por trámites que deberían ser derechos. Y aquí afuera, este nuevo cobro de $45 en aeropuertos se suma a pasajes caros, equipaje limitado, seguros, tarifas por todo. En el medio estás tú, el cubano de a pie, el que se fue para respirar mejor, y ahora vive entre el miedo a retroceder y el agotamiento de seguir avanzando. Vamos con esta sección, ranking sin filtro de precios absurdos. Sin anestesia. Puesto número 3. El precio del arroz en Cuba, que sube y baja en el mercado como si fuera acción en la bolsa, mientras en la libreta siguen prometiendo algo que ya casi nadie ve. Puesto número 2. El pasaporte cubano, uno de los más caros del mundo, renovable, y además en una moneda que el propio gobierno controla y estrangula. Puesto número 1, para nuestros oyentes fuera de Cuba, la nueva tarifa de $45 en aeropuertos de Estados Unidos para quienes no lleven Real ID ni documento aceptado. No porque sea el monto más alto, sino porque llega en un momento donde cada dólar cuenta, y donde la comunidad migrante está siendo usada como moneda política. Si lo miras así, entiendes que, aunque el gobierno cubano y la administración de turno en Estados Unidos jueguen en ligas distintas, muchas veces el resultado es el mismo, tú pagando el precio. Segunda pausa comercial. Y si estás pasando por una etapa donde sientes que te falta aire, claridad o rumbo, te recomiendo mi libro, Mamá en Pausa, porque ahí te acompaño de verdad.
Lo encuentras en acuba.com. Seguimos. Aquí imagina un anuncio corto, quizá de un despacho que ayuda a entender tus opciones migratorias, o de Acuba invitándote a entrar a la página web para leer artículos con calma, descargar recursos, o incluso conocer Mamá en Pausa, ese libro que puede acompañarte cuando la vida afuera de Cuba aprieta tanto como la de adentro. Seguimos. Hay otra capa en todo esto que no se puede ignorar. Mientras algunos cubanos en Estados Unidos se sienten protegidos por el discurso duro contra la migración, otros sienten exactamente lo contrario, que cada vez que se habla de bloquear entradas, de cerrar puertas, de revisar estatus migratorios, el mensaje real es, cualquiera puede ser el próximo en quedar atrapado en el limbo. Si no estás a favor de cierto político, te señalan. Si lo apoyas ciegamente, a veces terminan aplaudiendo decisiones que también te golpean. Es casi una nueva forma de adoctrinamiento. Si criticas, estás en contra; si dudas, no entiendes la realidad. Y la realidad es esta: el sistema migratorio de Estados Unidos es complejo, está lleno de matices, y las decisiones de una administración pueden tanto abrir caminos para algunos como cerrar puertas para otros. Ni todo es bueno, ni todo es malo. Lo que sí es seguro es que los cubanos seguimos en el centro del huracán, diciendo, no escampa, una y otra vez. Vamos con esta sección, curiosidades reales de una ciudad cubana, segunda vuelta. Pinar del Río, por ejemplo. Tierra de tabaco, de huracanes que se llevan los techos, de gente que siempre vuelve a levantar la casa con lo que tenga a mano. Curiosidad, hay familias que nunca han salido del municipio, pero tienen a la mitad de la sangre regada entre Miami, Tampa, México, España y medio mundo. En cada audio de WhatsApp se mezcla el sonido del gallo con el ruido del aire acondicionado al fondo. Esa misma familia hoy depende de vuelos internos en Estados Unidos para verse, para acompañar a un enfermo, para asistir a una cita migratoria. Y a esa gente es a la que este tipo de cambios les duele más. No viajan por turismo, viajan por necesidad. Tercera pausa comercial. Sientes que no te cuentan todo. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, Acuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad, sin adornos, sin permisos. ¿Te imaginas aquí un anuncio breve de la propia comunidad, quizás un negocio de cubanos en el exterior, una invitación a apoyar proyectos independientes, o simplemente un recordatorio de que la información es tu mejor seguro? Respira, que estamos entrando en la recta final, pero no la menos importante. Quiero que ahora vayas conmigo a la parte más delicada de este episodio, la pregunta de si 2026 traerá calma o más tensión para los migrantes, especialmente para los cubanos. Hay quienes dicen que con mano dura se arregla todo, que cerrando, limitando, revisando, se pone orden. Hay otros que ven en cada anuncio una amenaza directa a su estabilidad. Y en medio de esa pelea, donde si no apoyas a cierto líder, estás mal, y si lo cuestionas, eres enemigo, se pierde algo básico, la libertad de expresión. La primera enmienda existe por una razón, y es para que cualquiera pueda decir, esto no me parece justo, sin tener que escoger bando como si estuviera en un estadio de pelota. Acuba no viene a decirte a quién apoyar. No viene a decirte si debes estar con o contra Trump, con o contra cualquier presidente. Lo que sí viene a hacer es ponerte sobre la mesa las piezas del rompecabezas. Por un lado, un gobierno cubano que lleva décadas decidiendo sobre la vida de su gente sin rendir cuentas, manteniendo una economía en ruinas que expulsa a sus ciudadanos como si fueran excedente. Por otro lado, una realidad en Estados Unidos donde la migración se usa como arma política, donde leyes y medidas cambian según el viento electoral, y donde cosas como la Real ID, Confirm ID y tarifas de $45 se convierten en filtros silenciosos, eficientes y costosos. En medio estás tú, otra vez tú, el que emigra, trabaja, cuida a la familia aquí y allá, manda remesas, paga impuestos, compra comida carísima, lucha por papeles y todavía tiene que estar pendiente de si su licencia tiene una estrella dorada o no. ¿Sabías que un simple símbolo en la esquina de tu ID puede ser la diferencia entre entrar a la zona de seguridad o quedarte mirando cómo tu avión despega sin ti? Cuando aprendiste esto, quizá ya estabas muy adentro del proceso. Por eso este episodio existe, para que la próxima vez no te enteres en la cola del aeropuerto, sino antes, con calma, con información. Antes de cerrar, vamos con esta sección final, ¿verdad o mentira? Te la dejo a ti. ¿Verdad o mentira? Estas nuevas medidas de seguridad, tarifas y verificaciones están hechas principalmente para proteger al país, y cualquier incomodidad es daño colateral.
¿Verdad o mentira? Buena parte de estas reglas terminan recayendo sobre la misma gente de siempre, inmigrantes, latinos, cubanos, personas con menos margen de error. ¿Verdad o mentira? Mientras el gobierno cubano sigue haciendo naufragar la isla, los cubanos en el exterior tienen que aprender a navegar otro tipo de tormenta, hecha de leyes, tarifas y decisiones tomadas en salas de poder donde nunca hay un cubano común sentado a la mesa. No te voy a responder yo. Esa respuesta es tuya. Lo que sí te voy a pedir es que no te quedes callado. Que cuentes tu experiencia, que digas si ya tramitaste tu Real ID, si te ha tocado un susto en el aeropuerto, si sientes que esta nueva tarifa es un simple trámite o una forma más de presionar a quienes siempre están al límite. Que compartas este tipo de contenido con otros cubanos dentro y fuera de Cuba, porque mientras más sepamos, menos nos sorprende el golpe. Y aquí, en A Cuba Sin Filtros, la idea es esa, que la próxima vez que el sistema decida cambiar las reglas del juego, tú ya estés informado, armado con datos, con contexto y con criterio propio. Porque este podcast, esta página web y cada contenido que se crea desde aquí tienen un objetivo claro: entretenerte, sí, hacerte reír a ratos, también, pero sobre todo darte información fidedigna, de alta calidad y con el corazón puesto en los 11 millones de cubanos regados por el mundo. Así que te dejo con la pregunta final, esa que quiero que se quede dando vueltas mientras manejas, trabajas o recoges la casa. ¿Crees que este nuevo cobro de $45 y todo lo que viene con la Real ID es un paso lógico de seguridad o una manera más de mantener a los de siempre pagando el precio más alto? La conversación sigue contigo. A Cuba está aquí para contarlo, sin filtros, pero la última palabra, como siempre, la tienes tú.